Capítulo 9. Por orden del médico. Los dones de los fabricantes de hachas nos han cautivado a lo largo de la historia con sus promesas. Haciendo uso de sus bastones labrados, los brujos del Paleolítico podían indicar cuál era la época más propicia para la caza debido a sus conocimientos de las estaciones. Los gobernantes de Egipto y Mesopotamia, provistos de calendarios que les permitían prever las crecidas y disponer el momento más adecuado para el riego, así como de inventarios del contenido de los graneros, aseguraban a sus súbditos un aprovisionamiento regular de alimentos. Los armadores griegos depositaban su confianza en navegantes capaces de leer las estrellas que transportaban sus valiosos cargamentos hasta el puerto de destino. La iglesia medieval prometía a los fieles la salvación de las penas del infierno y los propietarios de fábricas de la revolución industrial ofrecían un salario regular a sus obreros. Pero la promesa más seductora llegó quizás con la medicina del siglo XIX, cuando por primera vez, a cambio del conformismo y la obediencia, los propulsores de cambios ofrecían la prolongación de la vida. Como respuesta a las epidemias que diezmaron a la crecida población que ellos mismos habían contribuido a generar, los fabricantes desarrollaron técnicas médicas que permitieron a los cirujanos emplear el bisturí reduccionista en el cuerpo de sus pacientes. La posibilidad de reducir la población a números y gráficas permitía a los especialistas predecir el destino de individuos y comunidades con tanta precisión como sus antecesores predecían el movimiento de los planetas o las cifras de ventas de las fábricas. Los primeros intentos occidentales de aplicar esas técnicas de intervención y control a enfermedades fueron lentos y chapuceros, al no contar con instrumentos con los que analizar y examinar la condición física de los pacientes. Por otra parte, en 1800 nadie sabía en qué consistía realmente una enfermedad determinada. La taxonomía lo había intentado sin éxito, ya que el método cartesiano de reducir un fenómeno a la lista de sus características, en el caso de las enfermedades sus síntomas, aunque valioso para identificar diversas circunstancias, decía poco de la propia enfermedad. El valor terapéutico de las técnicas descriptivas taxonómicas era más bien dudoso cuando, por ejemplo, una situación patológica llamada nostalgia se describía únicamente como un irresistible deseo de volver al hogar. No existían medios para reducir o subdividir los síntomas ni para diseccionar los cuerpos vivos con el fin de investigar las enfermedades, y no se consideraba que éstas afectaran a un órgano u otro, sino que se contemplaban como un estado global del individuo, un trastorno general de su organismo. Como decía el médico inglés Sydenham, en mi opinión, la razón principal de que no contemos con una historia precisa de las enfermedades reside en la suposición genérica de que éstas no manifiestan sino la confusión y conducta irregular de una naturaleza desordenada y debilitada. Antes de que el reduccionismo de los fabricantes de hachas los separara, cuerpo y mente se suponían la misma cosa, de forma que la personalidad y estado emocional del paciente eran la primera preocupación de su médico. En esas circunstancias, la opinión del paciente acerca de su propia situación era virtualmente la única fuente de diagnosis, como la decisión sobre si estaba o no realmente enfermo le concernía sobre todo al mismo. Los médicos tendían a diagnosticar en casi todo el mundo cierta hipocondría. Prácticamente lo único que la profesión médica podía ofrecer en el siglo XVIII era una manera apropiada de comportarse a la cabecera del enfermo. Sin instrumentos adecuados para la diagnosis ni medicamentos eficaces, el médico estaba a merced de las expectativas del paciente, como explicaba tan agudamente Molière. El problema con la gente consecuente es que cuando están enfermos insisten tenazmente en curarse. En esa época ya habría sido posible y muy útil un estilo anatómico, disponiéndose como se disponía de abundantes cadáveres. Pero el cuerpo de cada paciente se valoraba como una entidad personal e intransferible, por lo que se consideraba altamente improbable el descubrimiento de leyes anatómicas generales.
En cualquier caso, la investigación se estimaba como algo irrelevante, incluso por figuras destacadas como Sydenham, que pensaba que la tarea del doctor era curar la enfermedad y no hacer nada más. Los primeros pasos hacia el planeamiento de intervención y control se dieron a finales del siglo XVIII en Francia, cuando las guerras revolucionarias dejaron tantos enfermos y heridos que la necesidad de una terapia general eficaz se convirtió en una urgente prioridad social. Si tenemos en cuenta que el reduccionismo se había visto impulsado en parte por el fracaso de la cosmología aristotélica, resulta quizá irónico que el siguiente paso en la evolución de la medicina se debiera a un francés especialista en mecánica celeste. En 1798 se publicó el primero de los tratados de Pierre-Simon de Laplace sobre el tema, que le hizo famoso en toda Europa. Pensaba que las matemáticas podían ayudar a las autoridades políticas en su deseo de predecir y controlar el comportamiento social. Decía, podemos considerar el estado actual del universo como efecto de su pasado y causa de su futuro. Un ser inteligente que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las relaciones mutuas de todos los seres, si fuera lo bastante paciente para someter a análisis todos esos datos, podría condensar en una sola fórmula el movimiento de los mayores cuerpos del universo y el de los átomos más ligeros. Para ese intelecto, nada sería desconocido y el futuro como el pasado estaría presente ante sus ojos. La frase clave para los médicos era: nada sería imprevisible. La teoría matemática de la probabilidad elaborada por Laplace parecía ofrecer a la medicina la oportunidad de alcanzar la certidumbre en el diagnóstico, ya que según Laplace se podía utilizar esa teoría para explorar hacia el pasado y hacia el futuro, derivando los efectos de sus causas. En 1802, el gobierno francés le dio la oportunidad de aplicar su teoría a gran escala. El 22 de septiembre de ese año, realizó un cálculo del número de nacimientos que habían tenido lugar en los 3 años anteriores entre aproximadamente 2 millones de ciudadanos. Resultó que se había producido un nacimiento al año por cada 28.352.845 personas. De forma que si la tasa anual de nacimientos para el conjunto del país hubiera sido, como creía Laplace, de 1,5 millones, su población total debía estimarse en 42.529.267 habitantes. Empleando la fórmula de la probabilidad condicionada, Laplace proclamó que la probabilidad de que esa cifra estuviera equivocada en más de 0,5 millón, 1,61. Por impreciso que fuera su cálculo, con él había inventado el concepto de muestra estadísticamente significativa, que iba a ser uno de los dones más valiosos de los fabricantes para el ejercicio de control social. La posibilidad de reducir a fórmulas matemáticas el comportamiento de grandes cantidades de personas le valió el apoyo de uno de los principales pensadores de la Ilustración francesa, el Marqués de Condorcet, miembro de la Academia de Ciencias, que tuvo gran influencia en el desarrollo de la nueva ciencia de la sociedad. Condorcet también era matemático y su fe en el inexorable progreso de la razón le llevó a publicar en 1793 un manifiesto en el que decía: pasamos en una gradación imperceptible de la bestia al salvaje y de este a Newton. Para Condorcet, la historia era una ciencia que podía recibir una ayuda formidable de la teoría matemática de la probabilidad. Como Laplace creía que todos los fenómenos eran igualmente susceptibles del cálculo y todo lo que se precisa para reducir la complejidad de la naturaleza a leyes similares a las que Newton descubrió a través del cálculo es disponer de una cantidad suficiente de observaciones y de una matemática suficientemente compleja. La historia era sobre todo una ciencia para prever el progreso de la raza humana que permitía domesticar el futuro. Los agentes del progreso serían los científicos, de forma que cuanto más ayuda concediera el Estado para la formación de estos, más probable sería, estadísticamente, descubrir entre la población suficientes científicos como para asegurar el progreso.
Esa idea ha gobernado la planificación educativa occidental desde entonces. Condorcet pensaba que la manipulación de las masas exigía dos tipos de recolección de datos: la observación genérica de la totalidad de la población mediante la aplicación de las matemáticas y el examen intensivo de un número limitado de especímenes mediante la aplicación de la medicina. Esos estudios permitirían la ilimitada perfección de las facultades humanas y el orden social. El empleo del cálculo de probabilidades matematizaría los fenómenos sociales e introduciría la predecibilidad y la ley natural en el comportamiento de las comunidades humanas. Condorcet confiaba en el conformismo, dado que todas las personas que habitan en el mismo país tienen poco más o menos las mismas necesidades y en general los mismos gustos y preferencias. Lo que tiene valor para una de ellas suele tenerlo también para todas. Con la acumulación de suficientes datos y la aplicación del cálculo de probabilidades, el Estado podría ser dirigido por matemáticos sociales. Para Laplace y Condorcet, la gestión de la nueva ciencia correspondería pues únicamente a las personas capaces de comprender y emplear esas matemáticas. La profesión médica se mostraba dispuesta a meter las manos en las nuevas técnicas matemáticas que podrían reducir la incertidumbre mediante el tratamiento analítico de unos pocos individuos aislados, pacientes, que servirían como modelo para los demás, utilizando comparaciones para diagnosticar y predecir. La medicina clínica comenzaría por tratar al paciente como una muestra de una serie de datos patológicos reproducibles que se hallarían igualmente en todos los que sufrieran la misma enfermedad. Afortunadamente, al menos para esa empresa, las guerras revolucionarias francesas habían dejado un número suficiente de enfermos y heridos a los que aplicar esta técnica a gran escala. En 1807, en un momento en que los hospitales de Londres alojaban a unos 3.000 pacientes, los de París contaban con más de 37.000, lo que significaba una fuente inagotable de historias clínicas. El principal impulsor de la aplicación de la nueva técnica fue el médico y ministro de gobierno Pierre Cabanis, quien publicó en 1798 un importante artículo con el título sobre el grado de certidumbre en medicina. Cabanis había sido miembro de una camarilla de fabricantes, el Círculo de Auteuil, donde se reunían con regularidad pensadores como Franklin, Condillac, Diderot y otros. La situación de los ingresados en los hospitales postrevolucionarios iba a determinar la relación entre doctor y paciente desde entonces hasta el momento actual. En general, los pacientes de los hospitales franceses eran soldados ignorantes y analfabetos y estaban acostumbrados a ser tratados rudamente por sus oficiales. Como habían vivido en las tiendas del ejército, la falta de privacidad en las grandes salas de los hospitales no les sorprendía. Con esos campesinos heridos apareció el moderno respeto al médico, quien a partir de entonces comenzó a ignorar las manifestaciones de sus pacientes. La medicina tenía ahora las manos libres para ocuparse, más que de la terapia y la curación, a la diagnosis y clasificación de las enfermedades, lo que complacía más a los médicos. Una vez más, se creaba un foso entre expertos y profanos. La actitud pasiva de ese nuevo tipo de pacientes confirmó el estilo de la medicina clínica, ahora que médicos y cirujanos novatos podían pellizcarlos y pincharlos, desnudarlos y examinarlos, contando con su obediencia instantánea. Esa situación afortunada para los médicos contribuyó significativamente a la rápida extensión de la enseñanza de la medicina en escuelas como la École de Santé, institución que alcanzó tal prestigio que Cabanis renunció a su puesto de embajador en Estados Unidos para convertirse en su primer director. En 1802, uno de los protegidos de Cabanis, Pinel, recomendaba una observación repetida del paciente, registrando regular y uniformemente los datos y comparándolos a lo largo del tiempo como se hacía en las ciencias duras. Pinel seguía las directrices de Laplace. A fin de determinar el mejor tratamiento para una enfermedad,
Basta ensayar los que estén disponibles en un mismo número de pacientes, manteniendo iguales las demás condiciones. La superioridad del tratamiento más adecuado será tanto más patente cuanto mayor sea el número de enfermos tratados. La reducción del individuo a una unidad numérica manipulable recibió un nuevo ímpetu con el descubrimiento de unidades anatómicas básicas, gracias a la obra de un discípulo de Pinel, el cirujano Bichat. Su propósito consistía en hallar elementos irreduciblemente pequeños en el cuerpo humano. Entre 1800 y 1802 experimentó con más de 600 cadáveres, cortándolos en trozos que luego ponía en escabeche, hervía, freía, congelaba y disolvía. Bichat hacía todo eso atraído por el movimiento de la filosofía naturista que se había iniciado en Alemania, en parte debido a los trabajos matemáticos de Gottfried. Su obra sobre los cambios infinitesimales en la aceleración de los cuerpos celestes le había llevado a pensar que podría utilizarse el mismo cálculo para medir unidades infinitesimales de todas las formas de materia que pudiera formar el material básico de cualquier ser vivo. Llamó a esas unidades irreducibles mónadas, y el movimiento de la filosofía natural las consideraba como el sustrato común de la vida, el vínculo último entre el hombre y la naturaleza. Bichat creía que esas unidades podían observarse y medirse a fin de establecer leyes matemáticas para las diversas formas de vida, del mismo modo que Gottfried Leibniz y Newton. Las mónadas de Bichat eran los tejidos humanos, que clasificó en una lista de 21 tipos cuya descripción seguía las pautas de la revolución industrial. Bichat describía los órganos humanos como las pequeñas piezas de una gran maquinaria, mostrando que los tejidos formaban las estructuras básicas de esas pequeñas piezas. La anatomía general de Bichat parece un trazado sobre las técnicas de producción fabriles. Bichat había inventado así la anatomía patológica. Con la ayuda de la estadística y la patología, la medicina comenzó a tratar las enfermedades como la taxonomía había hecho con la botánica, lo que la lógica había hecho con los razonamientos y lo que la imprenta había hecho con las lenguas. La estadística y la patología definían a la medicina en términos de sus propias técnicas, de forma que lo que no era investigado por la medicina no podía llamarse enfermedad. El estudio de las enfermedades, en lugar del tratamiento de los enfermos, implicaba un distanciamiento de los médicos con respecto a los pacientes, algo que los dones de los fabricantes hacían posible. Desde el siglo XVIII ya se empleaban termómetros y se había establecido que la temperatura media del cuerpo humano debía rondar los 37 grados. A finales del siglo XIX, un médico vienés con cierta inclinación por la música inventó la percusión sobre el cuerpo humano, golpeando el pecho del paciente para localizar su corazón y deducir algo sobre el estado de sus pulmones. En 1816, un médico francés inventó la auscultación indirecta utilizando un cilindro rígido de cartón para identificar los ruidos provenientes de la caja torácica. Y luego hizo uso de los exámenes post-mortem para establecer correlaciones entre los síntomas observados en los pacientes vivos y los cambios observados en los tejidos enfermos. Laennec pudo identificar mediante su método de auscultación efisemas, edemas y gangrena en los pulmones, así como neumonías y tuberculosis, sin que el paciente tuviera que hacer sino unos pocos movimientos a indicación del doctor. En 1929 el tubo de cartón de Laennec se había convertido en el estetoscopio y el manual de patología que circulaba entre los médicos parisinos recomendaba su uso, junto a la percusión, en un conjunto muy detallado de instrucciones generales para la diagnosis. Examinar el historial del paciente y su familia, el estado actual de la enfermedad y del paciente, detallar cuándo y cómo había cesado la enfermedad y, por supuesto, dividir cada categoría en varias subcategorías. La medicina encontró vías para reducir los datos sobre un cuerpo humano a muchas más subcategorías. En 1841, Becquerel analizó la cantidad de albúmina, ácido úrico, ácido láctico,
agua y sales inorgánicas en la orina, promediándolas estadísticamente en un periodo de 24 horas y llegando a una definición de estados sanos y enfermos. En 1855, Bierord utilizó un sistema de pesas y una aguja entintada para presentar los datos sobre el pulso como una gráfica, y en 1844 comenzó a usarse el espirómetro para controlar la función respiratoria. Pero el microscopio fue, con mucho, el instrumento más eficaz para controlar e intervenir en el paciente. En 1841, Gabriel Andral analizó la sangre a partir de sus propiedades visibles, sus características microscópicas y su composición química, promediando las proporciones de glóbulos, material fibroso, sólidos y aguas en los individuos sanos y en los individuos enfermos, y consiguiendo así una descripción numérica de la sangre que podía utilizarse para elaborar un diagnóstico. La endoscopía permitió a los médicos internarse en el cuerpo del paciente. En 1851, Helmholtz desarrolló el oftalmoscopio y en 1855 Manuel García, profesor de canto en Londres, inventó el laringoscopio. El otoscopio apareció en 1856 y en 1858 se acoplaron espejos y lámparas de parafina a todos los endoscopios. El nuevo lema era: si no se ve, no se cree. Pero solo el médico tenía derecho a mirar. Como consecuencia de esas técnicas, doctor y paciente ya no eran iguales, porque ahora el primero, y no el segundo, era el que decidía si existía o no la enfermedad. El médico ya no consultaba al enfermo más que en un nivel superficial y sus instrumentos le decían cosas acerca del paciente que éste no conocía o no comprendía. En 1868, Carl Gunderlingh completó el aislamiento del individuo, reduciendo todos los datos relevantes a un cartón estandarizado a los pies de la cama del enfermo. Tras estudiar a 25.000 pacientes, Gunderlingh escribió un clásico tratado que llevaba por título Sobre la influencia de la fiebre en las enfermedades, en el que detallaba 32 indisposiciones y cómo afectaban estas a la temperatura del paciente. Su famoso dicho, la temperatura es la característica principal de la enfermedad, expresaba lo que él y muchos de sus contemporáneos consideraban una ley de medicina. El cartón con gráficas de Gunderlingh recogía las mediciones efectuadas de temperatura, pulso y respiración, de forma que con solo una mirada, aunque el paciente estuviera inconsciente o dormido, cualquier médico o enfermera pudiera seguir el desarrollo de la enfermedad y prescribir un tratamiento. La medicina se había convertido en una ciencia como la química o la física. En la medida en que la tecnología médica había hecho tangible, visible y audible la enfermedad, reduciendo los datos sobre miles de individuos a gráficas y tablas uniformes. La profesión médica podía ahora reforzar su ya considerable exclusivismo compartiendo esos datos esotéricos en las publicaciones especializadas. Las nuevas técnicas de intervención y control no empezaron a tener un efecto sobre la vida de las grandes masas hasta que se desencadenó en 1831 en Gran Bretaña la primera epidemia de cólera, que había matado ya a 50 millones de personas en su recorrido desde India en los 14 años anteriores. Los horribles efectos del cólera en Gran Bretaña se debieron a que era el país más industrializado del mundo en esa época. Su población total, que era de 9 millones en 1800, había crecido hasta casi alcanzar los 13 millones en 1850 y entre 1801 y 1841 la población de Londres se duplicó, llegando a los 2 millones. La movilidad de esa población también había aumentado, acudiendo los campesinos empobrecidos a las ciudades industriales en busca de trabajo, de forma que la enfermedad se extendió rápidamente. A finales del invierno de 1831, el cólera había matado a más de 32.000 personas y las autoridades parecían impotentes para detenerlo. Lo intentaron con sangrías, purgas,
sudoración, aceite de castor, brandy, opio, cataplasmas, enemas de tabaco, arena caliente. Las casas de las víctimas se enjalbergaban, se empapaban en vinagre, trementina, esencia de alcanfor, o se quemaba en ellas pólvora o barriles enteros de brea. Pero todo eso no servía para nada y a comienzos de 1832 se produjeron disturbios callejeros al constatar que la epidemia seguía extendiéndose. Desde el punto de vista de las autoridades, el aspecto más alarmante de la enfermedad era que parecía cebarse especialmente en los pobres e indigentes, empujándolos a la anarquía. Se ofrecieron varias explicaciones de la enfermedad. Según un conocido obispo anglicano, se trataba de una prueba enviada por Dios para fortalecer la moralidad de las masas, mientras que otro las consideraba un castigo por haber bajado la guardia frente al papado. Otro eclesiástico atribuía la plaga al voto de los electores por candidatos judíos o presbiterianos, prefiriéndolos a los miembros de la Iglesia de Inglaterra. Pero la idea más retorcida vino del reverendo Theophilus Toy, vicario de una parroquia cercana al foco de la enfermedad en el nordeste de Inglaterra, quien anunció que el cólera era un aviso divino para disuadir a los viudos de casarse con las hermanas de sus esposas fallecidas. El temor a que se generalizara el desorden impulsó a los victorianos a emplear el único medio alternativo con que contaban para afrontar el problema. Si este no podía resolverse, al menos se podía cuantificar. En 1834, un funcionario con inclinaciones estadísticas llamado Edwin Chadwick había sido nombrado secretario de comisión de la Ley de Pobres. En 1836, el gobierno hizo aprobar una ley que establecía un registro nacional para los nacimientos, matrimonios y fallecimientos de quienes no pertenecían a la Iglesia anglicana, cuyos miembros ya estaban registrados en las parroquias. Chadwick consiguió transformar esa ley en la fuente de información estadística a gran escala que se necesitaba para ofrecer al gobierno una panorámica de la situación social en el país. Chadwick consiguió añadir un artículo vital a la ley exigiendo la notificación de la causa de la muerte. En 1837 quedó establecida la Oficina General de Registro y a ella comenzaron a llegar datos de 553 distritos de toda Gran Bretaña. Apoyándose en esos datos y en la incidencia de una nueva epidemia, la de tifus, que había 14.000 casos tan solo en Londres en 1838, Chadwick persuadió a las autoridades de la necesidad de una investigación sobre las posibles relaciones entre las condiciones sanitarias y la enfermedad en 5 áreas especialmente desfavorecidas de la capital. El informe publicado ese mismo año confirmaba la opinión generalmente extendida de que los pobres bebían demasiado, descuidaban vacunarse, se mostraban renuentes a acudir a los hospitales y se lavaban poco. Pero el informe también sugería que la posible causa de vulnerabilidad podía ser la miserable vida que llevaban, rodeados de porquería, respirando las emanaciones de ciénagas, cementerios y mataderos, y sin apenas acceso al agua limpia. El informe señalaba que esa situación se podía mejorar con un sistema de alcantarillado, conducciones de agua potable y recogida de basuras, una regulación más severa de las edificaciones y ordenanzas para evitar que se amontonaran demasiadas personas en una misma vivienda. Las autoridades estaban lo suficientemente alarmadas como para permitir a Chadwick una investigación más amplia a escala nacional sobre las condiciones sanitarias de las clases laboriosas. Cuando se publicó ese informe en 1842, escandalizó a la sociedad victoriana hasta la médula y suscitó medidas que anunciaban una relación radicalmente nueva entre el Estado y los ciudadanos, primero en Gran Bretaña y más tarde en todos los países de Occidente. Esas medidas iban a dar a las instituciones públicas poderes sin precedentes sobre la vida privada de los individuos.
Lo que traumatizó a la clase media victoriana fue que el informe de Chadwick revelaba la espantosa situación social de las ciudades industrializadas. El sistema de alcantarillado era totalmente inadecuado al haberse construido para poblaciones mucho menores y consistía normalmente en inmensas cavernas de ladrillo de bajo techo que se limpiaban con un chorrillo de agua y cuya finalidad era la acumulación de depósitos. Cada 5 o 10 años, los trabajadores del servicio de basuras abrían una brecha en el muro de ladrillo, vaciaban a paletadas su contenido y lo amontonaban en las calles formando lo que eufemísticamente se llamaban cerros de oro de varios metros de altura, de donde lo recogían unos carros que lo transportaban fuera de la ciudad. La higiene personal entre los pobres era casi inexistente. Por lo general, cada 3 casas compartían uno de los retretes alineados a lo largo de las zanjas abiertas que iban a dar al centro de las calles de la ciudad. Más de la mitad del agua, repartida por aguadores privados, se recogía directamente en el río sin pasar por ningún tratamiento depurativo. La mayoría de los pobres no contaban con cañerías en sus casas y tenían que hacer cola en las fuentes públicas que funcionaban 2 horas al día y a las que llegaba agua de algún pozo, infectada en muchos casos por filtraciones de los pozos negros. Hasta los más acomodados padecían unas condiciones similares. En Edimburgo, la empresa repartidora de agua entregaba 1 galón diario por persona y día y la mayoría de la gente la utilizaba varias veces hasta que no servía más que para fregar los suelos. El alojamiento era igualmente infecto. En algunas ciudades se amontonaban hasta 40 personas en la misma casa y en Liverpool se llegaron a contar 40.000 personas viviendo por docenas en sótanos. En 1840 había 12.000 cabezas de ganados en Londres y en Reading, una ciudad importante próxima a la capital, había cerca de 400 pocilgas dispersas entre 2.500 casas. Los cerdos y las vacas se encontraban en los mismos patios repletos y sucios donde jugaban los niños y claro está, la tuberculosis, así como otras enfermedades de los pulmones e infecciones cutáneas en los pies o en la boca se propagaban sin remedio. El análisis de Chadwick, ciudad por ciudad y calle por calle, acompañado por estadísticas e ilustraciones, mostraba el aumento de las enfermedades, infecciones, mortalidad infantil, personas viudas y huérfanos, y que la esperanza de vida de los pobres era como poco 10 años menos que la de la gente acomodada, debido a la falta de higiene y a la utilización de agua contaminada. Pero lo que más incomodaba a la clase media eran los problemas morales que se explicitaban en el informe. Bastardos, incesto, niños obligados a mendigar por las calles o a prostituirse. El informe concluía con que se necesitaba una reforma urgente si se quería evitar una revolución. La fiabilidad de esa cifra descansaba en gran medida en los esfuerzos del ayudante de Chadwick, William Farr, quien había estudiado en París las recién formuladas técnicas de la medicina estadística. Farr estandarizó la recogida de muestras y proporcionó a las autoridades un valioso instrumento de intervención y control al que llamó biómetro. Con él analizaba por categorías los datos de lo que calificaba como un distrito sano, donde la tasa de mortalidad era inferior a 17 por 1000. Pirámide de edades, tasas de mortalidad, esperanza de vida por franjas de edad, etc. Los datos mostraban que existía una relación directa entre la esperanza media de vida y el número de habitantes por domicilio y las tasas de nacimiento y de mortalidad. Si un distrito se alejaba de ese modelo, la situación se debía a lo que Farr llamaba condiciones evitables: falta de higiene, superpoblación, dieta inadecuada, etc. Farr
utilizó la estadística para mostrar irrebatiblemente que cuanto más cerca de un río vivía la gente, más probable era que se viera afectada por el cólera. Su informe llegó justo a tiempo para la siguiente epidemia, en 1848, que fue mucho peor que la primera, matando a cerca de 70.000 personas e incitando a las autoridades a aprobar la Ley de Sanidad Pública y la Ley de Prevención de Enfermedades y Supresión de Daños. Esas leyes otorgaron al gobierno nuevos poderes en aquella situación de emergencia para la eliminación de estorbos urbanísticos, limpieza de calles, desinfección de los hogares, con consentimiento de sus moradores o sin él, o traslado de una persona infectada a un hospital de aislamiento, también con o sin consentimiento. Las consideraciones de salud pública permitieron una intervención directa del Estado en la vida privada de los individuos. El temor a que estallara una epidemia de cólera en un distrito sucio y alejado, extendiéndose después a áreas más cuidadas, generó una nueva ofensiva propagandística. Se daban conferencias acerca de cómo la ley de Dios y las leyes de los hombres afectan a la salud y las enfermedades, o sobre el cólera y el desorden social. En 1861, la Asociación de Damas para la Difusión de Conocimientos Sanitarios distribuyó 140.000 folletos sobre el poder del agua y el jabón. El obispo de Londres, en una carta pastoral, advertía que las personas hundidas en una miseria sin esperanza y rodeadas de suciedad eran en su mayoría insensibles al Evangelio. En 1856 se levantó el impuesto sobre el jabón, con lo que su precio disminuyó en una tercera parte, y en 1861 su consumo se había duplicado. La limpieza se asociaba ahora a la fe en la divinidad, y como decía el sanitario alemán Treitschke, los ingleses piensan que el jabón es la civilización. La máquina propagandística de la sanidad incrementó su actividad y la higiene se convirtió en una nueva disciplina dentro de la medicina. Se extendió la idea de que una piel limpia era más flexible y funcionaba y respiraba mejor que una sucia, proporcionando un descanso infinitamente más restaurador que aporta renovado vigor y energía a todo el cuerpo. Un médico francés señalaba que quienes más habían sufrido presentaban menos atención a las reglas de la higiene y la limpieza. Estaba convencido de que la limpieza generaría gradualmente el orden social. La limpieza es contagiosa. Hogares limpios exigen ropa limpia, cuerpos limpios, una moral limpia. Un folleto inglés sobre higiene titulado Suciedad y una palabra sobre el lavado exponía: el pobre mecánico que se ve obligado a trabajar con la grasa y las cenizas sucias, convirtiéndolas en jabón destructor de suciedad, realiza una noble labor. Es como lo que el ser divino hace en la naturaleza. La suciedad es veneno, se mezcla con la sangre y la corrompe. Un hombre que acostumbra a ir sucio difícilmente puede ser religioso. Está quebrantando una de las leyes primordiales de la naturaleza. La limpieza de una persona la predispone a la pureza de corazón. El otro enfoque del problema de la sanidad pública consistió en tratar de mejorar la forma física individual mediante actividades reglamentadas al aire libre, con la esperanza de que al salir de las superpobladas ciudades, la gente se alejaría igualmente del contagio. En la década de 1860, el atletismo se puso de moda, especialmente en los centros de enseñanza, y el Consejo de las Escuelas Británicas escribía: los deportes viriles, practicados como se debe, tienden a desarrollar el valor altruista y la generosidad, la determinación, el autocontrol y el espíritu colectivo. Cuando los niños jugaban al cricket, al hacerse mejores jugadores, se hacen también mejores ciudadanos. En los colegios privados, los deportes se convirtieron en algo reglamentado y obligatorio. El objetivo, como siempre, era instalar las cualidades colectivas de la obediencia, el compromiso físico, la aceptación de las reglas, el trabajo en equipo, la resistencia y la fortaleza,
sobre la base de que chicos esforzados se convierten en hombres esforzados. Los nuevos deportes y la introducción de los ejercicios repetitivos en las clases mejorarían también la condición física de los hombres que se necesitaban para el servicio militar. Además, como había argumentado Chadwick, si se entrenaba a los niños, 3 chicos podrían hacer en una fábrica el trabajo de 5. Esta insistencia en el deporte disciplinado se fomentó sobre todo en Gran Bretaña y Norteamérica, donde surgió un movimiento llamado cristianismo muscular, que creó numerosos colegios privados e introdujo la idea que fue extendiéndose poco a poco de dedicar la mitad del día a los ejercicios y deportes al aire libre. Dios, al parecer, amaba a los atletas, además de que había que rechazar a demasiados reclutas en la reciente guerra de Crimea debido a sus deficiencias físicas. Como decía Berry, no vale de nada tener un imperio si no tenemos una raza imperial. Entretanto, la epidemia de 1853 había impulsado nuevas investigaciones sobre los orígenes del cólera. El meticuloso estudio estadístico de John Snow, un año después, mostró que el agua contaminada del Támesis a su paso por Londres era 9 veces más infecciosa que la que se podía recoger del mismo río corriente arriba. También demostró concluyentemente que al filtrar el agua disminuía radicalmente la tasa de mortalidad. En 1866, la última gran epidemia de cólera mató a más de 14.000 personas y la tesis de Snow se vio ratificada por el hecho de que más de la tercera parte de esos fallecimientos se produjeron en áreas en las que todavía no llegaba el agua filtrada. Aunque en todo ese tiempo nadie supo en qué consistía la enfermedad, los intentos de controlarla mediante la cuantificación estadística y medidas sociales draconianas parecían haber funcionado. Ese éxito estableció el modelo para futuras intervenciones del Estado en casos que quedarían definidos como cuestiones de trascendencia pública. El valor de la estadística y la teoría matemática de la probabilidad para hacer más fácil la determinación, predicción y control de la conducta social había cobrado especial importancia por la crisis del cólera y el riesgo de profunda inestabilidad social que podía haber originado. A comienzos del siglo XIX, Alemania era el país donde más avanzados estaban los estudios estadísticos y amplió su red de recogida de datos para obtener toda la información que pudiera resultar relevante para una gestión eficaz del comportamiento social. Las autoridades alemanas descubrieron que su poder para controlar la sociedad e intervenir en ella se veía enormemente reforzado por los datos con que iba contando sobre la geografía, climatología, economía, agricultura, demografía, enfermedades e historia natural. El propio término estadística refleja ese uso de los números por el Estado. En 1826, Jones escribió que la estadística era como los jeroglíficos del antiguo Egipto, en los que se escondían bajo misteriosos caracteres las lecciones de la historia, los preceptos de la sabiduría y los secretos del futuro. Parte de la demanda del siglo XIX por la estadística se debió sin duda a los desórdenes sociales que siguieron a la Revolución Francesa, mientras que en Gran Bretaña la estadística parecía ofrecer un instrumento con el que controlar las perturbaciones sociales causadas por la rápida industrialización. El hombre que vino en ayuda de las autoridades fue Quetelet, un matemático belga que había estudiado astronomía en París en la década de 1820, influidos por Laplace. En 1835 su libro se convirtió en un éxito. Quetelet describía en él la herramienta estadística que iba a hacer más precisa que nunca la intervención y el control social, habiendo hallado una forma de reducir la individualidad a una norma, lo que él llamaba el hombre medio. Utilizando términos y analogías extraídas de la astronomía, trató de calcular las leyes que gobiernan el comportamiento social, ayudándose de la teoría de errores, formulada originalmente por matemáticos y astrónomos para corregir las imperfecciones originadas por los instrumentos y las desviaciones subjetivas
en la observación de los fenómenos celestes. El hombre medio, decía, podría considerarse como el análogo social de un centro de gravedad físico y la medida en torno a la que fluctúan los elementos sociales. Quetelet estaba convencido del poder predictivo de su sistema. Estudió estadísticas de los crímenes registrados por la policía francesa y afirmó: podemos predecir de antemano cuántos serán estafadores o cuántos envenenadores, casi con la misma precisión que se puede predecir el número de nacimientos o fallecimientos. Elaboró una ley estadística que pretendía predecir cómo se mantendrían en el futuro las regulaciones de la conducta, argumentando que se derivaban de una uniformidad subyacente en la dinámica y los condicionamientos sociales. En 1833 se constituyó en Cambridge el primer comité de estadística permanente y Quetelet propuso que se formara en Gran Bretaña una sociedad de estadística nacional, lo que efectivamente se produjo en 1834, incitando a otros países a seguir su ejemplo. La primera conferencia internacional sobre estadística se celebró en Bruselas en 1853. La sociedad londinense mostró un interés particular por el control social. Los discursos decían: la estadística solo pretende recoger, ordenar y comparar esa clase de hechos de los que se pueden deducir conclusiones correctas con respecto al gobierno social y la política. Los esfuerzos de Quetelet perseguían el objetivo general de hallar una vía para ofrecer medios científicamente fiables de alcanzar el orden social mediante la manipulación predictiva del comportamiento de las masas. Esa nueva ciencia iba a ser conocida como sociología. Las epidemias y las circunstancias sociales que habían hecho tan devastador su efecto habían servido para reforzar la fiscalización del Estado sobre la sociedad. Ahora, la institucionalización de la sanidad pública, ayudada por los desarrollos de la tecnología médica, iban a reforzar más aún la pretensión de hallar el origen de las enfermedades. Redujo aún más el ámbito de lo individual. El instrumento que lo hizo posible fue la obra de Lister, comerciante en vinos y entusiasta de la óptica, que entre 1825 y 1830 resolvió el mayor problema con que se enfrentaba la microscopía de la época. Las imperfecciones de las lentes creaban comas o áreas borrosas, ya fuera en el centro o en los bordes de la imagen, lo que conducía a serias equivocaciones en los usuarios del instrumento en cuestión. Por ejemplo, en 1823, Edwards había afirmado que todos los tipos de tejido estaban formados por glóbulos de unas 3 micras de diámetro. El microscopio mejorado de Lister empleaba una serie de lentes de distintas curvaturas, compensándose mutuamente sus aberraciones. En 1827, el microscopio con triple lente de Lister mostró que los corpúsculos rojos de la sangre no eran globulares, sino bicóncavos. Los descubrimientos se multiplicaron rápidamente. En 1831, Stranden vio por primera vez con claridad el núcleo de una célula. En 1834 se observó los movimientos ciliares de ciertas bacterias y Schwann examinó todos los tejidos conocidos, confirmando la hipótesis acerca de lo que parecía la unidad básica de la vida tan ansiada por los médicos filósofos. En 1834 escribía: existe un principio universal de desarrollo para las porciones elementales de todos los organismos, por diferentes que estos sean, y ese principio es el de la formación de células. La existencia de las células mostraban que la vida no era un fenómeno debido a una innumerable fuerza vital, sino a una entidad cuantificable y manipulable como las que habían puesto de manifiesto las ciencias físicas. El avance clave en la patología celular se debió a otro médico y político radical alemán llamado Virchow, cuya influencia era tan grande que se le conocía como el papá de la medicina alemana. En 1848 decía: los médicos son los defensores naturales de los pobres y son ellos quienes deben en gran medida resolver los problemas sociales. La medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. En 1845 publicó el artículo
sobre la necesidad y corrección de una medicina basada en un planteamiento mecánico. En este artículo, sostenía que la vida no era esencialmente otra cosa que la actividad celular. Las células, según él, consistían la unidad básica de la vida y esta no era sino la suma de los fenómenos celulares que ahora se podían someter a las leyes ordinarias de la física y la química. Siendo toda vida células, la enfermedad, por ser una alteración de estas, no era sino vida en condiciones alteradas. Así pues, si se podían evitar esas condiciones, la salud pública mejoraría de forma espectacular. Gracias a Virchow, el microscopio se convirtió en el nuevo instrumento de control social. Virchow estableció otro vínculo con las ciencias físicas describiendo las células como moléculas orgánicas análogas a los átomos químicos o físicos. No podemos ir más allá de la célula. Es el eslabón final y constantemente presente en la gran cadena de estructuras mutuamente relacionadas de que consta el cuerpo humano. Virchow y sus contemporáneos creían que la medicina había alcanzado por fin su objetivo reduccionista, pero todavía quedaba mucho tejido por cortar. Conforme los patólogos aprendían más y más acerca de los aspectos microscópicos de las enfermedades, iban ejerciendo un control cada vez más estricto sobre los clínicos de los hospitales. Hacia 1860, la división del trabajo entre ambos grupos había quedado bien establecida y ambas disciplinas avanzaban hacia una mayor especialización. Tan pronto como los clínicos se dieron cuenta de que sus diagnósticos podían ponerse en cuestión por pruebas patológicas, los hospitales tecnológicamente más avanzados comenzaron a organizar conferencias sobre patologías en las que los clínicos sometían a sus diagnósticos a los patólogos para su confirmación. La diagnosis se alejaba así más aún del paciente. Las referencias sociales en las opiniones de Virchow acerca de la relación entre medicina y Estado se incrementaron en los trabajos de su discípulo Haeckel, cuya obra acabaría por influir al mismísimo Hitler. Haeckel hablaba de las células como ciudadanos respetuosos de la ley que crecían y se hacían más vigorosas gracias a la división del trabajo. Según él, las células formaban repúblicas en las plantas y monarquías en los animales. Los órganos eran como departamentos de Estado y el conjunto del organismo estaba gobernado centralmente por el sistema nervioso. A través de Haeckel, entró en el vocabulario médico el lenguaje social con términos tales como espacios celulares, cultivos, colonias y migraciones de células. El empujón final para reducir al paciente a una estadística fue emprendido por Koch, un médico generalista que trabajaba en una pequeña ciudad de Prusia Oriental que se había interesado por el anthrax y que había otorgado el mayor don de la medicina al público confiado. Antes, en 1850, un parasitólogo francés de nombre Devine había informado acerca de la transmisión del anthrax entre las ovejas a través de la sangre de animales muertos por la enfermedad. Devine había encontrado organismos microscópicos con aspectos de bastoncillos en la sangre de las ovejas muertas, comprobando que las que no portaban esos organismos en la sangre no enfermaban. En 1876, Koch aisló el bacilo del anthrax, lo cultivó, observó cómo producía esporas en el tejido de los animales y vio cómo éstas reproducían de nuevo el bacilo. Las esporas del anthrax, como descubrió Koch, podían permanecer enterradas durante meses antes de entrar a la sangre de un animal o reactivar el bacilo. Koch empleó 3 años en el examen de todos y cada uno de los aspectos del ciclo vital del bacilo y mostró que podía infectar a un animal sano a voluntad, en experimentos que proporcionaron la primera demostración clara de que un microorganismo determinado podía causar una enfermedad específica.
En 1878 publicó un artículo acerca de la etiología de las heridas infectadas, explicando que en ellas podían detectarse gran número de bacterias y estableciendo ciertas reglas que servían de ayuda a los investigadores. Esas reglas, conocidas como postulados de Koch, definían las líneas maestras para la futura investigación de las enfermedades. Un microbio debía considerarse como causante de determinada enfermedad solo si estaba presente en cantidades inusuales en el cuerpo del enfermo, si podía aislarse de éste y si provocaba la enfermedad al ser inoculado en un sujeto sano. Cuando Koch desarrolló técnicas para cultivar bacterias en sustratos de gelatina, concedió a la medicina la capacidad de manipular la naturaleza a escala microscópica. Esto dispensó de la necesidad de que el paciente estuviera presente, ya que para estudiar la enfermedad y controlar su desarrollo bastaba una simple gota de sangre. El primero de sus éxitos importantes se produjo en 1882, cuando anunció los resultados de sus trabajos sobre la tuberculosis. En lo que se recuerda como un día señalado en la historia de la bacteriología, pronunció una conferencia en la Sociedad Fisiológica Berlinesa explicando cómo había podido, en 6 meses, siguiendo sus propios postulados, identificar y aislar el bacilo, particularmente difícil de cultivar, y comprobar que era causante de la tuberculosis. Un año más tarde, cuando empleó las mismas técnicas en India con el bacilo del cólera, ligó ambas culturas, la microscópica y la social, localizando el bacilo concluyentemente en charcas de aguas estancadas que se había utilizado para lavar y hasta para beber. A finales del siglo, la nueva ciencia de la bacteriología había identificado los microbios responsables de la tuberculosis, neumonía, peste bubónica, antrax, fiebres tifoideas, tétanos, difteria, gonorrea, cólera, gripe, lepra, actinomicosis, malaria, disentería, amébica y tripanosomiasis. Un colega de Koch, Ehrlich, descubrió también que ciertas sustancias químicas utilizadas para teñir las bacterias eran capaces de acabar selectivamente con determinados tipos de ellas y las empleó en el desarrollo de la primera droga de efecto seguro, el Salvarsan, para tratar la sífilis. Ehrlich introdujo así la quimioterapia y favoreció la moderna opinión de que el centro de atención de la medicina debía ser la enfermedad y no el enfermo. Gracias a las técnicas bacteriológicas, la diagnosis podía ahora abandonar las salas de los hospitales. Como decía el gran diagnosticador francés Bernard en 1877, bien provista de los datos recogidos en el hospital, la medicina puede ahora desplazarse al laboratorio. Al principio, los laboratorios de patología estaban en los hospitales, pero en 1893 el incremento de los costes condujo al establecimiento de laboratorios públicos, el primero de ellos en New York, donde se realizaban los diagnósticos de difteria. Se distribuían gratuitamente tubos con nutrientes a los médicos, quienes introducían en ellos una muestra procedente de una garganta infectada, y todo lo que tenían que hacer era llevar el tubo a la farmacia más cercana, de donde se transportaba al laboratorio, que le entregaba al día siguiente un informe del análisis realizado. En sus primeros 3 meses, el nuevo laboratorio ayudó a las autoridades de sanidad pública de New York a identificar y tratar 301 casos de difteria de 431, y en 1895 ese mismo laboratorio hacía también análisis de tuberculosis. Los laboratorios combinaban los dones del microscopio y la bacteriología para aplicarlos al control de la sanidad pública y eliminaron así la proximidad del paciente. Crecía el número de especialistas e instituciones preocupados por la enfermedad y su comportamiento, para los que los enfermos no eran apenas más que la fuente de material para estudio. Los éxitos de los laboratorios alentaron los esfuerzos de la sanidad pública para controlar las enfermedades e intervenir en ellas en la población a gran escala, utilizando los datos provenientes de ingenieros sanitarios, médicos, epidemiologistas, estadistas, abogados, enfermeras y administradores.
Algunos norteamericanos que habían estudiado en Alemania llevaron a su país esos métodos bacteriológicos. En 1901, en Massachusetts, se emplearon para estudiar las reservas de agua y el alcantarillado. Ese estudio mostró que las fiebres tifoideas se transmitían por medio del agua contaminada, lo que originó el desarrollo de métodos cuantitativos para evaluar la presencia de bacterias en el aire, el agua y la leche. Uno de los efectos sociales claves de los laboratorios fue desviar la atención de las autoridades de los problemas públicos más profundos y difundidos del abastecimiento de agua, limpieza de las calles, reforma de los edificios y condiciones de vida. La bacteriología era más moderna y también más fácil y más barata de administrar que planteamientos más tradicionales de la sanidad pública. La nueva concepción epidemiológica quedó expresada por el director de epidemiología del Consejo de Sanidad de Minnesota en un influyente libro, La Nueva Sanidad Pública. En él proclamaba que los métodos científicos modernos eran mucho mejores que los planteamientos tendentes a la reforma social que habían quedado pasados de moda. Para controlar la tuberculosis no era necesario mejorar las condiciones de vida de millones de norteamericanos, sino tan solo supervisar y controlar los 20.000 casos activos y limitar sus posibilidades de infectar a otros. En 1915, el primer manual de sanidad pública estadounidense, casi la mitad de él estaba dedicada a las enfermedades contagiosas, con apartados mucho más reducidos para la higiene industrial, alojamientos, abastecimientos de aguas y educación pública. Esa concepción estrechamente bacteriológica de la enfermedad iba a ser la predominante durante décadas. Así, gracias al cólera, los fabricantes médicos del siglo XIX proporcionaron nuevos medios de control social mediante medidas de sanidad pública que prácticamente acabaron con el derecho individual a la privacidad en cuestiones caracterizadas por el Estado como de trascendencia pública. Solo la religión había penetrado hasta entonces tan profundamente en la vida de los individuos. La ideología de intervención y control le sentaba a la medicina como un guante, ya que la diagnosis y el tratamiento requerían la unanimidad del cuerpo médico y obediencia por parte del paciente. Actualmente, el seductor atractivo del mundo de los médicos, con sus batas blancas, sus instrumentos relucientes y sus dones salvavidas, han conseguido medicalizar la sociedad, y la terminología y la ética del hospital se han introducido en la vida cotidiana. El médico es el nuevo chamán, estrechamente asociado a los valores materialistas de la elevación continua del nivel de vida, la mejora de la salud individual y el crecimiento incesante de los ciudadanos médicos aportados a la comunidad. Sobre todo, el médico representa una forma científica objetiva de juzgar el comportamiento social con términos que recuerdan el vocabulario de la medicina y la estadística como sano, enfermo, anómalo. Paradójicamente, aunque la medicina es la actividad especializada más estrechamente ligada a las preocupaciones personales del individuo, es quizás más esotérica y excluyente que cualquier otro ámbito científico, ya que los más preocupados por la salud, los pacientes, son los que menor poder de decisión tienen. Gracias a la revolución bacteriológica y una concentración reduccionista en los fenómenos microscópicos, es mucha la gente que hoy día juzga las dimensiones de la vida humana de la salud como incuantificables y prácticamente han desaparecido de la medicina. En las ciencias médicas no se dedica apenas atención al conjunto del humano, y menos aún a las culturas no occidentales y su planteamiento no reduccionista de las relaciones entre la salud individual y el entorno, ya que los fabricantes de hachas occidentales han cortado casi todo el vínculo que los une. Con la medicina occidental hemos diseccionado el cuerpo humano tal como habíamos separado los fabricantes de los legos, al súbito del buen rey, al fiel del sacerdote, a unas naciones de otras y a la gente de la tierra. Hemos dividido y clasificado el mundo y a sus habitantes de modo que puedan ser manipulados como unidades económicas y políticas intercambiables. Así hemos excluido lo individual del mismo modo que nos hemos repartido el planeta, tajando las partes sin respeto por el conjunto.
Como veremos a continuación, ese proceso nos ha puesto al borde de la catástrofe. Fin del capítulo.